Ya son las 5:11. Bueno, a comenzar a grabar. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y que ustedes se den un tiempo para tomar una clase, sobre todo en estos periodos donde pues ya estamos como tal de vacaciones, un poco más libres y pues se den este tiempo de aprender un poco más. El día de hoy vamos a ver lo que es el séptimo nervio craneal. Vamos a verlo desde diferentes aspectos, desde el aspecto anatómico, funcional, su fisiología, ciertos aspectos de clínica y pues puntos clave que les pueden servir a los que no hayan cursado ya neuroanatomía o a los que estén cursando actualmente neurología. Y bueno, espero que les sea útil esta información. Antes de nada y antes de comenzar, mi nombre es Ortiz Cornejo Eduardo, me presento brevemente. Soy alumno de séptimo semestre de la carrera de médico cirujano y partero de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional y actualmente soy el presidente de la American Association of Neurological Surgeons en su Medical Student Chapter. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que es esta presentación y voy a tratar de hacerlo lo más amena posible, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Primero que nada, para empezar a hablar del nervio craneal, hay que tocar ciertos puntos que son importantes, como la embriología. ¿De dónde se origina todo este nervio y por qué es importante hablar de dicha embriología? Bueno, vamos a adentrarnos un poco en ello. Y aquí vamos a encontrar una imagen muy importante. Todos sabemos, los que ya cursamos embriología como tal, pues sabemos que hay un proceso durante la segunda semana que se conoce como proceso de gastrulación, ¿no? Donde nosotros ya desde embriología sabemos que hay una blástula, después se forma un blastómero, se forma una capa de células germinales. Esa capa de células germinales sufre una diferenciación. ¿Ok? Pasa de llamarse epiblasto a hipoblasto y pasa a la formación de lo que son las tres capas germinales, que van a ser el ectodermo, el mesodermo, que son aquellas células que van a... Perdón. Bueno, si hay alguna duda, me dicen cualquier cosa. Pero bueno, las células del mesodermo, que son estas células que van a ir por aquí, por este espacio que se conoce como la fosita primitiva, y van a migrar desde la región superior hacia lo que es la región media y es como si llenáramos un vasito con un montón de dulces. Primero de color amarillo, luego de color rojo y luego de color azul, ¿no? Es a lo que denominaríamos ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, aquí es prácticamente cómo se forman las capas germinales, pero no nos vamos a adentrar en toda la embriología, puesto que es muy tardado. Puntos que tienen que saber, lo más importante de esta región, para lo que es el sistema nervioso central y su desarrollo, es el ectodermo. El ectodermo va a sufrir una diferenciación a partir de que la notocorda induce esta misma diferenciación en el ectodermo. Vamos a formar un ectodermo neural y un ectodermo no neural. El no neural va a formar la piel propiamente, mientras que el neural va a formar todo lo que es el sistema nervioso central, propiamente el tubo neural que nos va a dar las vesículas primarias, luego vesículas secundarias, y de esta manera pues vamos a ir formando lo que es el sistema. Como tal, ya hubo una clase de embriología, yo voy a tratar de darlo muy sintetizado en esta diapositiva para que se entienda. Entonces, vamos a continuar aquí. ¿Y qué es lo que sigue? Ok, aquí se los coloco con otra imagen. Como lo podemos ver, tenemos una diferenciación. Esto aproximadamente en lo que es la tercera semana y quinta semana. Para que no se les olvide, las vesículas primarias cerebrales se forman en la tercera semana. ¿Ok? Entonces se forman en la tercera semana y para que nunca se les olvide, hay tres vesículas, que es el posencéfalo primario, el mesencéfalo y el romboencéfalo o rombencéfalo, según lo lean. Y en la quinta semana encontramos la diferenciación de estas vesículas primarias en secundarias. Aquí lo denominan como prosencéfalo secundario. Realmente se diferencia a lo que es un telencéfalo, después a un diencéfalo, a un mesencéfalo que se queda normal, y del rombencéfalo va a salir lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Estas son estructuras importantes que nos van a dar origen a diferentes áreas del sistema nervioso central. Por ejemplo, todo lo que es el encéfalo nos va a dar propiamente la corteza cerebral, mientras que el diencéfalo nos habla de estructuras subcorticales, ya más íntimas. El mesencéfalo es el cerebro medio, por eso se le conoce con ese nombre. El metencéfalo nos da origen al puente de Barolio, que es una estructura que vamos a estar tocando muchísimo durante esta clase, y también nos da el origen del cerebelo. También el mielencéfalo nos va a formar lo que es la médula oblongada o bulbo raquídeo, según lo hayan estudiado. Y por último, que recuerden que la médula espinal no forma parte como tal de estas vesículas primarias, es una extensión como tal por el canal raquídeo.
De esta manera, pues se forma como tal lo que son las vesículas primarias y secundarias, a modo de resumen. Una manera para que se lo memoricen es, uno de mis mejores amigos dice que es como una banderilla. Entonces, pues de esa manera, pues lo estructuras y la médula espinal es el palito de la banderilla. Entonces, es una forma fácil de aprenderlo. Ahora, continuamos con este aspecto y esto es, aunque se vea que ya es un feto un poco más grande, tal, que realmente nos encontramos en una tercera semana, a inicios de la cuarta, y aquí estamos marcando un corte tipo axial. Este corte tipo axial está a nivel de los arcos faringios. ¿Es importante? Sí, precisamente porque este nervio deriva de uno de los arcos faringios. Para ser muy específico, deriva del segundo arco faringio. Este nervio craneal séptimo va a derivar de este arco faringio, como brevario cultural, que no necesitan saberlo tanto, pero lo que es este arco faríngeo va a estar compuesto por músculo primitivo, por un cartílago primitivo, por un nervio y por un vaso sanguíneo. De esa manera se van a disponer. Son 5 arcos faringios que se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. No hay quinto arco faringio a nivel de literatura, puesto que en los seres humanos no se desarrolla de una manera adecuada. Continuamos con esto y aquí vamos a ver cómo hay componentes musculares que se originan a partir de estos arcos faringios. Es decir, hay músculos que se les conoce como músculos somáticos branquiales, que muchos de ellos son músculos de la cara que derivan de estos arcos. ¿Como cuáles tenemos? Ejemplo, tenemos a lo que es el frontal, tenemos a lo que es el orbicular de los párpados, el músculo bucinador, que se encuentra en esta región lateral, el orbicular de los labios, que nos ayuda para el movimiento de la boca, lo que es el macetero, lo que es el bucinador, son en toda esta región lateral. Los pterigoideos, tanto mediales como laterales, muchos de estos actúan en la función masticatoria, ¿sí? Estos también van a ser inervados. Bueno, en la función masticatoria son inervados por el quinto nervio craneal, pero en la función que le compete al nervio facial, que es la gesticulación como tal, van a estar inervados por este nervio, por el séptimo nervio craneal, no par craneal. Bueno, de esta manera, pues tenemos diferentes tipos de músculos. Más adelante veremos qué función llevan a cabo y pues la clínica, sobre todo en el paciente, ¿sí? Es un nervio sobre todo muy, muy artístico y muy, que se puede tocar mucho a fondo en diferentes aspectos, tanto emocional como en un aspecto motor. Pero ya vamos a adentrarnos en las generalidades. Aquí, como también brevario, este nervio se origina del segundo arco branquial, bueno, del segundo arco faríngeo. De aquí se origina lo que es el séptimo par, del primer arco se origina el quinto nervio craneal, del tercero el noveno o glosofaringio, y del cuarto se origina el décimo o conocido también como neumogástrico. Y ese es como un breve recordatorio de lo que tienen que saber de embriología hasta este momento. Saber que se deriva del segundo arco faríngeo, ¿sí? Este nervio se origina junto con sus glándulas que va a estar inervando, porque es un nervio mixto. Ahora sí, nos adentramos en las generalidades. Ya lo mencionamos, es un nervio mixto, el nervio facial. Eh, Mayoritariamente va a ser un nervio motor. De hecho, hablamos de una relación 70%, 30%. Lo demás es sensitivo. Realmente, pues es mixto, tiene ambas funciones, pero mucho más motor. Ahora, en cuanto a la función sensorial, vamos a tenerlo dividido en dos partes y en cuanto a la función motora, también en dos partes. También depende de la literatura que estén consultando. En cuanto a lo que es lo sensorial, tenemos las fibras exteroceptivas. ¿Qué quiere decir esto? Que transmiten una sensación o un estímulo desde el medio externo a través de receptores y que es capaz de integrarse en el sistema nervioso central. Fibras exteroceptivas que están mandando una señal externa. Por otro lado, tenemos las fibras gustativas, que va a ser parte de lo que es el componente sensitivo especial de tipo aferente, que es propiamente el gusto, el sentido del gusto, nosotros al comer algo y saborearlo. En especial vamos a hablar de los 2/3 anteriores de la lengua cuando tocamos un poco al facial, pero pues lo vamos a ir desglosando para que no se les olvide. En cuanto al aspecto motor, vamos a tener lo que son las fibras motoras somáticas y vamos a tener a las fibras secretomotoras. Las fibras motoras somáticas son las encargadas de inervar los músculos del rostro y generar el movimiento voluntario, es decir, lo que estoy haciendo yo ahorita, querer hablar y expresarles algo a través de también áreas del lenguaje que están implicadas, se genera toda esta gesticulación, el cómo yo le quiero dar este énfasis a lo que estoy hablando y todo a través de la gesticulación que estoy transmitiendo. Y por otro lado hay fibras secretomotoras. Las fibras secretomotoras van a ser eferencias que van a ir a glándulas. ¿Cómo qué glándulas? Hablando de este nervio en particular, hablamos de las glándulas
lagrimales y de las glándulas sublinguales y submandibulares, ¿sí? La parótida aquí no tiene relevancia en el séptimo. La parótida es inervada por el noveno, para que no se me vayan a confundir. Lo del nervio glosofaringeo. Y está a nivel, pues, aquí este nivel de la mejilla y tiene mucha relación con lo que es el pes anserinus del propio nervio, que ya lo veremos desglosado, de cómo se distribuye el nervio en la cara para la inervación de los ciertos músculos que genera su función. Ahora, aquí en esta imagen de al lado, pues es una imagen muy bonita que les coloca como el origen aparente de los nervios craneales. ¿Y en cuál nos situamos nosotros? Pues en este de aquí, en el nervio facial. ¿Cuál es su origen aparente? Que es casi lo primero que les preguntan. El origen aparente del séptimo nervio está en esta región. Se conoce como surco bulbopontino o bulbo protuberancial. En la región lateral. Como ven, esta es la región central, porque también el 6 emerge del surco bulbopontino, pero en la región medial. Entonces, hacia lateral tenemos la salida de dos nervios craneales juntos, el séptimo y del octavo, que van en ese orden. El séptimo es este en verde, el primerito, el octavo es este acá abajo. Séptimo facial, octavo nervio vestíbulo coclear. ¿Cuál es la función del vestíbulo coclear? Así brevemente, la veremos en la siguiente clase, como spoiler. Su función prácticamente es la función de la audición y el equilibrio como tal, a través de diferentes vías exteroceptivas que están captando la información del medio externo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el origen aparente del nervio séptimo? El surco bulbo protuberancial en la región lateral. Listo. Ahora, podemos continuar una vez que hablamos de generalidades y vamos a tocar lo que es la anatomía externa, que es como lo que podemos ver de una manera más simplificada. Primero que nada, esta es una imagen ya muy característica de cuando estudias el sistema nervioso central. Lo que estamos viendo en las imágenes es el tronco encefálico. Sí, ahí vemos desde la región. La primera región que vemos aquí es el diencéfalo. La segunda que vemos, obviamente desde un sentido céfalo-caudal, vemos el mesencéfalo como segundo. Como tercero vemos al puente de Barolio y como cuarto a la médula oblongada. Ahora, ¿cómo yo sé si no he llevado a neuroanatomía? ¿Cómo yo sé que esto es anterior? Muchas señales me dan que es anterior la vista. Primero que nada, la mayoría de los nervios craneales emergen de la región anterior, ¿sí? El puente tiene una estructura tal cual, como si estuviera uniendo dos hemisferios, y como si fuera un anillo. El puente es como una barriguita del tronco del encéfalo. Entonces es fácil de reconocer. Vean, aquí está como abombado. Esa es la región anterior. Otra cosa, en el mesencéfalo emerge anteriormente un nervio muy importante que se encarga de la movilidad de los músculos del ojo intrínsecos, que es el nervio oculomotor, que surge a partir de la sustancia perforada posterior. Ahora, con esto yo puedo darme cuenta de que es una vista anterior. Otro de los datos son los rodetes piramidales, que son muy marcados, las olivas que se encuentran lateralmente y por detrás de los rodetes piramidales, de la gran vía piramidal, y pues eso para saber cómo es una vista, perdón, anterior. ¿Qué pasa con la vista posterior? En la vista posterior tenemos también un montón de estructuras que son importantes a hablar. Por ejemplo, aquí vemos a nivel de diencéfalo, encontramos lo que es la glándula, ¿cómo es? La glándula pineal, que bueno, generalmente en adultos ya suele ser calcificada, es muy importante en la regulación y en el ciclo circadiano, ciclo sueño-vigilia. Aquí vemos lo que es cuatro bolitas, encontramos aquí, que se les conoce como colículos, colículos superiores e inferiores, y estos van a formar la lámina cuadrigémina. La lámina cuadrigémina es el techo del mesencéfalo, para que no lo olviden, es su techo, y así neuroanatómicamente es como se denomina. Si vamos por debajo, encontramos una de las zonas con más relevancia anatómica, que es esta que tenemos aquí, que se le conoce como fosita romboidea o que se le conoce como piso del cuarto ventrículo o calamus scriptorius, que significa como pluma para escribir. Según los anatomistas de hace muchos años, decían que parecía una punta de una pluma fuente, como de tintero. Entonces, de esa manera se describió. Y como podemos ver aquí, esta es una región muy anatómica y que la vamos a escribir más adelante, pero tenemos muchísimos núcleos en relación. El núcleo del sexto par, el núcleo del doceavo, del décimo, los núcleos de las áreas vestibulares para el equilibrio en el nervio vestíbulo coclear. Y bueno, aquí vemos los pedúnculos cerebelosos superior, medio, y aquí el chiquito, inferior.
Y bueno, sus conexiones con lo que es la médula oblongada, su fascículo grácil, su fascículo cuneiforme y la continuación del nervio espinal del trigémino, que se ve en esta zona. Ahora una vista lateral, y ya por último, y para irnos un poquito más rápido, pues vemos la salida y la emergencia de diversos nervios en esta región. Vemos lo que son los rodetes piramidales, las olivas, el puente, vean cómo está bombadito, y el mesencéfalo, aquí su pedúnculo cerebral y su techito, que son estos colículos. Y así nosotros identificamos cómo nos estamos encontrando respecto a la anatomía. Y esto fue como un brevario, yo no voy a meterme así tanto para describir lo más básico. Y bueno, para los que no les gusta tanto las imágenes animadas y les gusta más relacionarlo con lo que es el aspecto clínico, aquí tenemos una imagen que es muy común de visualizar, donde vemos la mayoría de los nervios craneales, excepto el primero y el segundo. Empezamos desde este que está aquí, ¿que alguien sabe cuál es? El oculomotor. Muy bien, alguien lo susurró, pero sí, en efecto, el óculo motor. Después continuaríamos, ¿con cuál? Con este. ¿Cuál sería el de aquí? Es el trigémino. Muy bien, Yutzil, es el trigémino. Después, vamos con este de aquí. ¿Cuál sería? ¿El nervio qué? Alex. Alex, alguien. Ya lo estaban diciendo. Abducens. El nervio abducens, muy bien. Al que lo contestó muy bien. Nervio abducens emerge del surco bulbo protuberancial en la región medial. Este que tenemos aquí, este de aquí, ¿cuál es? El facial. Muy bien, es el que estamos estudiando el día de hoy. El que le sigue, ¿cuál es, Mari? El vestíbulo coclear. Muy bien. Este de acá. ¿Cuál seguiría? El glosofaringio. Muy bien, Mari. Este, Mari. Sería el vago. Muy bien. Y si se fijan, estamos yendo en orden. Seguiría el espinal y hasta el último, en la región más medial, seguiría el nervio hipogloso. ¿Sí? Esta es una imagen que ya se les puso y esto va para los miembros. La tienen que saber del derecho y al revés y saberse bien cuáles son los orígenes aparentes de cada uno de los nervios. Muy bien, Mari. En este caso, pues sí, van en ese orden, si se fijan. Tercero, el cuarto no se ve. ¿Por qué no se ve el cuarto? Porque es posterior. Exactamente, porque emerge posterior. Justo emerge en lo que es a los laterales del frenillo del velo medular superior, por debajo del techo del mesencéfalo. Justo por ahí emerge, se dirige hacia anterior e inerva al músculo oblicuo superior, músculo intrínseco del ojo. Pues bueno, eso es para tener de anatomía externa. Aquí si hacemos un zoom es donde vamos a encontrar nuestro nervio facial. Vamos a borrar un poquito aquí todo el desmán que hicimos. Y lo que nos compete ahora sí, en esta región, vemos aquí lo que se cortó fue el glosofaringio, el nervio vago, y le hacemos énfasis a lo que es este de aquí, nuestro nervio facial. El nervio facial, ya dijimos, es un nervio mixto, va a tener un 70% fibras motoras, que es todo esto que están viendo aquí, pero discurre justo por en medio una porción muy pequeña que se conoce como nervio intermedio. Ese nervio intermedio es la porción sensitiva, va a estar recibiendo las aferencias provenientes principalmente del ganglio geniculado. Los que leyeron un poco más del tema saben a qué me refiero con este ganglio geniculado. Si no lo leyeron, no se preocupen, lo vamos a abordar. Pero quiero que no se olviden, el nervio intermedio recibe aferencias, mientras que el nervio facial propiamente es un nervio motor. Entonces está dando eferencias, una eferencia motora. ¿Y cuál es la acción motora? La gesticulación, ¿sí? El que yo pueda estar moviendo el rostro, abriendo un poco más los ojos, cerrándolos, etcétera. Todo ese es el componente motor. Y bueno, esta es una de las estructuras que les quería pues, mencionar, sí o sí, porque la vamos a abordar, es muy importante. Esto se conoce como el piso del cuarto ventrículo, y el piso del cuarto ventrículo tiene muchas estructuras importantes. Si vamos de sentido céfalo-caudal, vamos a encontrar primero esta región,
que da la unión con el frenillo del velo medular superior. Luego, ¿qué sigue? Vemos en la línea media el surco mediano. Esta imagen es una imagen posterior. Estamos viendo por atrás el tronco encefálico. Ahora vamos a cambiar de color para que no se me confundan. A este nivel, aquí, donde les estoy señalando, aquí surge el núcleo motor del trigémino. ¿Por qué es importante y por qué lo marco? Siempre es para darme una referencia. Justo al lado del núcleo trigémino, por detrás, está un núcleo importante que se conoce como el núcleo del abducens, el núcleo del sexto par. Entonces, este es el núcleo del sexto, este es el núcleo motor del quinto, y vamos con el que nos compete el día de hoy. Vamos a ponerlo de un tono rojo, aquí en esta región. Este va a ser el núcleo motor del facial, del nervio 7. ¿Qué es lo que pasa? Estas fibras tienen una disposición a manera de que van a envolver este nervio. Van a envolver este nervio y dan una rodilla. Esta rodilla se conoce como rodilla interna del facial. El facial tiene 3 rodillas anatómicas, una rodilla interna y 2 rodillas externas. La primera se da en este segmento intramedular. Se dirige en este sentido y lo que va a buscar es salir a nivel del nervio, ¿qué? Nervio facial. Eso va a ser como tal las fibras motoras. Lo que hace es abrazarlo. Tal cual aquí se los dibujé como si lo estuviera envolviendo, como tal lo está rodeando. No lo envuelve tal cual, lo rodea. Y de esta manera llega a lo que es al nervio facial para la porción motora. Entonces, esto que vemos aquí es una eminencia. Se da por esta rodilla interna del facial, que se conoce como colículo facial o eminencia teres. Esa eminencia teres es importante porque es una localización anatómica que se deben de saber sí o sí. ¿Qué más observamos aquí? A este nivel vemos el trígono del hipogloso. Por debajo del trígono del hipogloso vemos el trígono del vago. Y en esta región abajo, en la región más caudal, vemos el área postrema. El área postrema es la zona importante para lo que es el reflejo del vómito y está mediado por lo que es el noveno nervio craneal. Es muy importante esto porque es una zona que da gatillo, es una zona quimiotáctica que a través del núcleo del tracto solitario conecta con la zona sensitiva que genera el vómito, ¿sí? Entonces, para que sepan, el área postrema está aquí y tiene receptores de dopamina, como dato, como brevario cultural. Los antieméticos son antagonistas de los receptores de dopamina para que no vomites precisamente. Así funciona prácticamente ese fármaco. Ahora, ¿qué más podemos sacar? Pues podemos sacar muchísimas estructuras como en estas zonas, lo que son las áreas vestibulares. ¿Por qué se les llama así? Porque están los núcleos vestibulares, ¿sí? También tenemos componentes sensitivos, pero que están más profundos en esta región, por lo que no sobresalen tanto como el colículo facial. Pero ya vemos ciertas estructuras que sí vamos a estar mencionando mucho, que son estos núcleos, tanto el séptimo como el núcleo del sexto, y núcleos sensitivos que vamos a mencionar más adelante. Ahora, el trayecto, aquí les puse en negritas, el trayecto es muy complejo, pero pues eso no ayuda mucho. Lo que queremos es aprender cómo discurre este nervio. Lo que les puedo decir es que en la literatura ya más compleja podemos dividirlo en distintos segmentos. En un segmento intramedular que va desde el origen del nervio facial hasta la salida o su origen aparente. Después, un segmento cisternal que va a través de la cisterna, en este caso, ¿cuál? La pontina. Decíamos que emergía del surco bulbo-pontino. Entonces se dirige de esa cisterna hacia el conducto facial que se encuentra en el meato auditivo interno. Sé que puede estar sonando esto bien difícil, tengo imágenes y les preparé algo para que lo vayamos entendiendo poco a poco, así que tranquilos. Después hay un segmento laberíntico que pasa por en medio de la cóclea, en medio del vestíbulo, un segmento horizontal corto que está dentro del temporal, un segmento mastoideo que ya va saliendo, y por último, a través del foramen estilomastoideo, sale el nervio para dar sus ramas a lo que son los músculos de la cara. Pero pues les estoy hablando en chino prácticamente o se pueden confundir muchísimo, así que vamos a una zona donde me puedan entender un poco mejor. Aquí les preparé lo que es una pequeña como presentación, como un orden de
de imágenes para que nos vayamos guiando. Entonces, en este caso del trayecto, deténganme si se pierde, porque voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Primero que nada, aquí estamos viendo que lo único que dejamos en la animación va a ser el componente óseo y lo que es el componente nervioso. ¿Sí? Vemos todos los nervios de las diferentes regiones del cráneo. Ahora, vamos a avanzar esta imagen y vemos que este cráneo está retirado lo que son los huesos parietales. Ahora, con esos huesos parietales retirados podemos observarlo desde arriba. Si lo vemos desde arriba, vamos a ver la base del cráneo. La base del cráneo está dividida en 3 regiones, en una anterior, en una media y en una posterior. ¿Sí? La anterior delimitada de la media por las alas mayores del esfenoides. Perdón, las alas menores del esfenoides, que son estas de aquí. Vamos a dibujarlas. Son estas que encontramos en esta región. Dividen a la fosa anterior de la fosa media. Y aquí con la región del hueso occipital vamos a dividir la fosa media de la fosa posterior. Es un poco sencillo de reconocer, puesto que en la fosa media está conformada en gran mayoría por lo que es el hueso esfenoides, este es el hueso esfenoides, y este es el hueso temporal. El hueso temporal es muy importante porque genera un peñasco, una roca del temporal, donde dentro del mismo tenemos la función coclear y la función vestibular. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a estar centrando en estas 2 regiones anteriores, en la media y en la posterior. ¿Cómo reconozco la posterior? Muy fácil. Aquí hay unos orificios llamados fosas cerebelosas, que es donde reposa principalmente el cerebelo. ¿Sí? Arriba del cerebelo, la tienda del cerebelo, y una estructura muy importante que ubicamos es esta de aquí, el foramen magnum o foramen magnum, que nos permite el paso del tronco encefálico. Hasta aquí estamos viendo la base del cráneo, nada complejo. Ahora, vemos desde una vista un poco más baja, y ya nos empieza a estorbar el hueso occipital, así que vamos a quitarlo. Ahora, quitamos el hueso occipital y ya estamos viendo propiamente lo que es el tronco encefálico desde la región posterior. Vamos a acercarnos un poquito más y vean, aquí ya les estoy señalando directamente una estructura que ya nos compete hablar. Esto que les estoy señalando, el azul, es el conducto auditivo interno. Es decir, que en esta región ya estamos pasando diferentes segmentos del nervio. En lo que es esta porción, a partir de su núcleo y del núcleo del facial, que sus fibras salen por aquí, sus fibras salen de esta manera. Aquí es lo que es el segmento intramedular, ¿vale? Es el segmento intramedular, desde el origen del núcleo hasta su salida. Después es el segmento cisternal. ¿Por qué se le llama segmento cisternal? Bueno, se le llama así porque vean, está ubicado justo en lo que es la cisterna que vemos aquí. Vean, esta cisterna, todo esto está relleno de líquido. Todo eso es la cisterna pontina en la región lateral. Entonces, todo este trayecto es lo que es el nervio o el segmento cisternal. Y vamos a llegar hacia una estructura muy importante. Ese que se ve como un baloncito. Es el ganglio geniculado. El ganglio geniculado es la rodilla externa del nervio facial. ¿Y qué tipo de neuronas encontramos en los ganglios? Alguien que me diga qué tipo de neuronas encontramos a nivel de los ganglios. Que no, la conformación en sí del tipo de neuronas. El tipo de neuronas, sí, sí, sí. Dato, no es ni sensitivo ni motor. O sea, tal cual, es un tipo de neurona. Por eso es la pregunta es puntual. ¿Alguien sabe, los que están aquí? ¿Son neuronas bipolares? Neuronas bipolares, no. No son neuronas bipolares. Como tal, los ganglios están conformados por neuronas pseudounipolares o Muy bien. unipolares. Exactamente. Justo esas dos. No son bipolares porque, bueno, voy a tratar de dibujarte una neurona bipolar. Una neurona bipolar quiere decir que aquí está su soma, su pericarion, y que aquí tiene una región axónica, y aquí tiene otra región axónica. ¿Sí? Esto de aquí es una neurona bipolar. ¿Por qué? Porque tiene 2 polos, 1, 2. Una neurona pseudounipolar es una neurona que tiene una continuidad del axón. Ven aquí, tiene una continuidad del axón y que aquí está su pericarion y aquí está su soma. Esta es una neurona pseudounipolar.
quiere decir que es como una neurona de relevo, por donde está pasando información. Vean, aquí iría la información y sería continuo. Esta es una neurona de tipo pseudo unipolar. Unipolar, que nada más tiene un solo polo, ¿sí? Un solo axón, no hay más. Entonces, es importante entender ese aspecto y esa diferencia, porque estas neuronas nos van a dar propiamente lo que es el componente aferente sensitivo, y tanto el especial como el general, es decir, la sensación y el gusto. Entonces hay que tener bien en claro qué tipo de neuronas hay en este ganglio. Ahora sí podemos continuar. Este de aquí era el ganglio geniculado, muy bien. Pero vean, ya llegamos a lo que es el conducto auditivo interno, ¿sí? Ya llegamos a esta región. Ahora vamos a continuar y vean esta porción. Aquí les traté de desvanecer lo que es el hueso temporal. Como vemos en esta región, lo que está pasando, ahí que se estabilice, este es el nervio vestíbulo coclear y este es el nervio facial. Vean todo el trayecto del nervio facial que se marca en azul. Es un trayecto muy tortuoso y que tiene giros súbitos a través del peñasco del temporal. Entonces es importante entenderlos porque incluso un traumatismo en el hueso temporal generaría la disección del mismo nervio y dependiendo de dónde sea la lesión es la clínica que nos va a presentar nuestro paciente. Entonces sí es muy importante entender estos giros que tiene el segmento que se encuentra dentro del peñasco del temporal. Continúa después del ganglio geniculado, vean, continúa en esta región y se extiende hasta la región inferior. Vean, así como tuvo una entrada a nivel del meato auditivo interno, va a tener una salida, pero primero tenemos que ver diversos componentes. Aquí ya lo estamos viendo, este es todo su trayecto. Lo vemos desde una porción lateral, ahí ya un poco más acercado a lo que es la pina o la oreja. Y si quitamos el temporal, ¿qué es lo que tenemos que tener bien en cuenta después del ganglio geniculado? Dos nervios muy importantes, de los primeros que surgen. Este de aquí, que es el nervio petroso mayor o superficial, y posteriormente va a seguir su camino. A nivel laberíntico se va a generar el nervio cuerda del tímpano. ¿Alguien leyó para qué es el nervio cuerda del tímpano? Es una pregunta que siempre hacen en neuranato. Pero El sistema gustativo de los dos tercios anteriores de la lengua. exactamente, muy bien, Leo. El componente sensitivo especial aferente. Te da el gusto, el nervio cuerda del tímpano. Pasa por el tímpano y ya veremos un poco su trayecto. Pasa por el tímpano, llega a lo que es el nervio lingual e inerva los dos tercios anteriores de la lengua, justo para lo que son los sabores tanto salado como dulce. Esos dos sabores son los más importantes en esa región. Ya vamos a ver gusto más adelante. Pero para que sepan que este nervio es muy importante. El anterior, no porque no me lo mencionara como tal, es que no sea importante. El anterior, el petroso mayor, es muy importante porque llega al plexo palatino y posteriormente va a dar lo que es los nervios que pasan a través del foramen lacerum, que van a inervar las glándulas lagrimales, las glándulas submandibulares y sublinguales. Y esto es importante, sí, si hay una disección en este nervio, ¿cuál sería la clínica de nuestro paciente? Claramente nos referiría a boca seca, nos diría que ha tenido irritación en el ojo continua. ¿Por qué? Pues porque no hay lagrimeo. Y hay diversas pruebas para comprobar esto, hay diversas pruebas para que vamos a ir analizando, pero pues para que relacionen la clínica y que no solo les estoy enseñando aquí un montón de nervios al azar, no, cada uno tiene su importancia. Entonces recuerden, petroso mayor nos va a dar la inervación de glándulas. Cuerda del tímpano, el componente del gusto, ¿sí? Va a estar llegando. Y ahorita vamos a ver la anatomía interna que se complica un poco más, pero se los voy a hacer lo más amena posible. Aquí vemos el peñasco del temporal, desvanecido, y cómo va todo el trayecto. Ahora, así como teníamos una entrada, tenemos una salida. Esta salida es a través de la región inferior del hueso temporal, que es el foramen estilomastoideo. ¿Por qué se le llama así? Pues porque está entre la mastoides, que se encuentra en la región posterior del temporal, y la apófisis estiloides, que se encuentra en la región anterior. La apófisis, que es como una saliente ósea. Muy bien. Ahora, sale a través de esta apófisis estiloide, perdón, a través de este foramen estilomastoideo. Una vez que sale, va a dar esta ramificación. Vean aquí, lo que quiero que vean es esta región. Esta región, incluso en cirugía, en otras materias, ya hablando un poco más puntual, se le conoce como pes anserinus. Pes anserinus, que significa pata de ganso. Y nos va a dar una división
en lo que son las ramas superiores y las ramas inferiores, ¿sí? Aquí en esta animación nos da como tal los nervios completos del séptimo par. Siempre que les mencionan el séptimo par, les van a mencionar las ramas auriculares, bueno, perdón, la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. Pero siempre se les olvida por lo general mencionar la rama auricular posterior. Es muy importante porque inerva toda esta región posterior de la pinna y la pared posterior del conducto auditivo externo. Esto es importante para otorrino, incluso en síndromes patológicos como enfermedad de Ramsay-Hunt, ¿sí? Una enfermedad de Ramsay-Hunt es un síndrome donde se reagudiza lo que es el herpes zóster, ¿sí? El herpes zóster, para los que no han llevado micro y los que sí, pues ya sabemos que se almacena en los ganglios. Aquí por lo general tiende a almacenarse en un ganglio que es el geniculado. ¿Quién lo diría? En ese ganglio almacena, por eso es importante también saber qué neuronas hay ahí. Y una vez que lo almacena ahí, hace un sentido de inervación anterógrado que manda la señal hacia lo que es la región tensitiva de la oreja. Entonces, si decimos que está inervando la oreja, tiende a haber una inflamación por reactivación de herpes zóster y eso se conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Okay? Entonces, así brevemente, hablándoles de una patología, hay diferentes causas de afecciones del nervio facial, pero les voy a ir sacando una que otra para que vayan anotando y después la lean a su gusto. Entonces, tenemos al pes anserinus y ahora sí vamos a ver sus ramas. Sus ramas, la auricular posterior. La auricular posterior, ya decíamos, toda esta región posterior a la oreja. Lo dice su nombre, la anato es muy sencilla. Después, aquí es todo el trayecto de lo que es el nervio facial, desde el tronco hasta lo que es su saliente por el foramen estilomastoideo. Es un trayecto, ya vieron, muy largo y complejo. Por eso tienen que repasarlo una y otra vez. Entonces, aquí su rama auricular posterior, aquí su rama temporal, y me van a decir, oye, ¿y por qué te saltaste esta? No nos confundamos, este es del nervio trigémino. De hecho, va a estar inervando al músculo temporal. El trigémino ayuda mucho a la masticación. Entonces, esa que señalamos es una rama del nervio trigémino. Entonces, continuamos aquí, rama temporal, después seguiría la rama cigomática, después la rama bucal, la rama mandibular y por último la rama cervical, que va a estar inervando lo que es el músculo platisma. Aquí se movió un poquito. Al músculo platisma, que es esta rama que les voy a señalar ahí, en esa región. ¿Cómo evaluamos el platisma? Vean, sé que se ve un poco extraño, pero contraigan esta región y se contrae lo que es la región del platisma cada que fuerzan esta región de la mandíbula. Eso es lo que le vamos a pedir al paciente a la hora de explorar los músculos. Es por eso que tienen que ir entendiendo por qué se piden ciertas órdenes al paciente y a partir de todo el interrogatorio, la inspección y palpación, nosotros vamos a determinar ciertas patologías. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda con el trayecto? Fueron 23 imágenes de animación. ¿Alguien tiene algún problema con lo que es el trayecto o le queda duda de algo? ¿Leyó algo en particular que le gustaría preguntar? ¿O leyeron exactamente lo mismo, casualmente? ¿Alguien? ¿Que no? Bueno, al menos le entendieron. Si no, para repetirlo. Ok, Leo ya me dice que sí, es el único que veo. Sí, Lalo, todo bien. Vale, Paulina Amado también, todo bien. Perfecto. Entonces, de esa manera es una forma de resumirles la anatomía del trayecto. Y no quería dejárselo solo en lo 2D, porque sí es un poco complejo y pues tienen que irlo entendiendo poquito a poquito. Ahora vamos a regresar a nuestra diapositiva. Y ahora sí, espere, ya estamos. Que cargue un poco porque pues estar en la otra app alentó esto, así que ya estamos. Vale, nos quedamos justo en el trayecto, aquí. Bueno, vamos en la quinta diapositiva de 24, así que vamos a meterle un poco de velocidad. El trayecto ya lo dijimos, tiene un montón de segmentos, ¿sí? Intramedular, cisternal, meatal, laberíntico, horizontal, mastoideo y extratemporal. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que, bueno, si les gusta mucho la neuro, sí apréndanse de dónde a dónde va este segmento, porque van a
a nivel quirúrgico sí es importante saber qué segmento están abordando. Pero bueno, de esta manera se divide en estas regiones. Aquí una imagen que les puse es la imagen típica del libro de los pares craneales que alguna vez habrán tocado y nos relata todo el trayecto desde el nivel nuclear hacia los músculos de la cara. Aquí en esta imagen, más de lo mismo, nos está señalando lo que es el núcleo motor del facial, cómo abraza al núcleo del abducens. Sale por aquí y vean, ya tenemos 3 porciones: intramedular, porción cisternal, esta es la porción del meato o meatal, esta es la porción laberíntica, esta es la porción horizontal, esta es la porción vertical, esta es la porción mastoidea y esta es la porción extratemporal. Si las imágenes realmente sí nos completan todo, solo que no, la literatura no nos refiere todos estos segmentos, porque es muy complejo. Nada más nos dicen que va desde ese inicio, desde el punto de partida del tronco, hacia la salida por el foramen estilomastoideo. Si nada más quieren pasar la materia en neuronato, apréndanse eso. Si les interesa más, pues váyanlo desglosando poquito a poquito. Y por último, esta imagen que es de suma importancia y que alguna vez habrán visto en otorrino. En esta imagen lo que estamos viendo es el oído medio. El oído medio es como si fuera un cubo, tiene una región superior, una anterior, una posterior, una medial y una lateral. La lateral la quitamos para poder observar todo lo que está dentro. Y vean, ¿qué es lo que quiero que vean en esta región? Por acá continúa el nervio. Vamos a poner el lápiz. Aquí, esta región va a ser el nervio laberíntico. ¿Por qué? Porque está entre la cóclea y el vestíbulo. ¿Ok? Esta es la porción laberíntica. Posteriormente, este es el ramo horizontal. El ramo horizontal mide aproximadamente 1 milímetro. Entonces, imagínense el tamaño. Esto es aproximadamente 1 milímetro y pasa a través de un conducto que se le conoce como conducto de Falopio, que es por donde cruza el nervio facial, el conducto del tal cual. Sale por aquí y genera un ángulo, en algunas literaturas lo refieren como un ángulo de 90 grados, no realmente es tan específico de 90 grados. Esta es la segunda rodilla externa del nervio facial. ¿Dónde estaba la primera? La interna, intramedular. ¿Dónde estaba la primera externa? Ganglio geniculado. ¿Dónde estaba la segunda? A nivel de la porción horizontal y mastoidea del trayecto. Entonces aquí está la segunda rodilla. Y vean, continúa hasta la salida del foramen estilomastoideo y sale el séptimo par. Antes de su salida, da 2 nervios muy importantes. Este nervio de aquí, que es el nervio estapedial. ¿Alguien sabe para qué es el nervio estapedial? Es muy puntual. No hemos visto vestibulococlear, pero pues es importante. Diego, ¿alguien? Creo que alguien quería hablar, ¿no? Emiliano, ¿no? Anda, bueno, Emiliano. Bueno, pero inerva el músculo estapedio para el reflejo de los volúmenes altos y se contraiga y no. Muy bien. Sí, precisamente se activa con las ondas sonoras y lo que hace el estapedio es disminuir la vibración para que no nos genere un dolor. De hecho, pacientes con alteración de este nervio van a sufrir hiperacusia. ¿Qué es hiperacusia? Que percibe los sonidos muy fuerte, más de lo normal. Y ya veremos cómo evaluarlo. Da otro nervio, que es este nervio cuerda del tímpano, que ya nos dijo Leo para qué es. Este nervio cuerda del tímpano continúa por su recorrido en el oído medio. Incluso la literatura dice que hace sinapsis, bueno, no sinapsis, sino que se junta con el plexo de Jacobson, que es este que se encuentra en el promontorio, y pues tiene interacción. Pero vean, tiene una salida a través de este agujero pequeño en la región anterior del oído medio y sale. Sale en dirección hacia el nervio lingual y del nervio lingual hacia lo que es la función del gusto. Entonces, hasta ahí es todo el trayecto como tal. Y pues si no hay dudas, lo borro o todo bien hasta aquí. Todo perfecto, hermano. Todo bien, Lalo. Vale, muy bien. Bueno, vamos a borrarlo rápido. Entonces, ya entendiendo las bases es un poco más rápido. Aquí les agregué por si les gusta, por si les gusta un poco más la cirugía.
Este es un artículo del doctor Álvaro Campero. Si no lo conocen, pues búsquenlo. Es muy, muy bueno. Es un doctor de Latinoamérica y pues este trabajo es precisamente para generar un punto que se les conoce como landmarks, que se les llaman landmarks, que son puntos anatómicos, es con RKS. Son puntos anatómicos muy importantes donde se puede, donde se relaciona entre diferentes individuos. Esta región es similar en casi todos. Esta es conocida como la línea de Tübingen. ¿Por qué? Porque se descubrió en esa ciudad, en Alemania, la línea de Tübingen. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros ya muy avanzado a nivel quirúrgico, si se realiza un fresado a nivel de esa línea de Tübingen, si se realiza un fresado, conectas con lo que es el conducto auditivo interno. Ese conducto auditivo interno nos ayuda mucho para la resección de ciertos tumores como schwannomas o neurimomas del acústico. Eso ya es algo muy complejo, pero pues por si les gusta o son de semestre un poco más avanzado. Y ya aquí es en la vida real, en un paciente, donde se ve que se pierde aquí las estrías durales. En esta línea, si se realiza un fresado a este nivel, conecta con lo que es el piso del conducto auditivo interno. Y al conectar así, podemos extraer ciertos tumores que se generan dentro del mismo. Y pues ya, de una forma resumida. Anatomía interna. Es muy importante, sobre todo, entender el aspecto anatómico en donde nos encontramos. Aquí vean, estamos en un corte a nivel del puente, puente bajo, en esta región, a nivel del puente bajo, no lo olviden. Continuamos y sabemos que el puente se divide en dos partes, en lo que es un tegmento. Un tegmento significa que recubre o un recubrimiento, y la porción basilar o los pies del puente en esta región, la región ventral. Entonces, ¿dónde nos vamos a situar todo este tiempo? Aquí, en el tegmento. Y ahora sí, vamos a ver los núcleos. Aquí tenemos diferentes núcleos importantes. Tenemos dos núcleos motores importantes que van a ser el núcleo motor del facial, y otro que es el secreto motor, que es el núcleo salivar superior. Entonces, núcleo motor del facial y núcleo salivar superior son los eferentes. Y los aferentes, es decir, la información que llega, es el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino. Estos son los principales núcleos que vamos a estar abordando en esta imagen. Aquí solamente nos está poniendo como tal las aferencias. Entonces, yo les coloco esta imagen que es un poco más ilustrativa. Y vean, las flechitas que van aquí hacia adentro son las aferencias y las flechitas que van hacia afuera son las eferencias. Ok. Sí, la línea que les mencioné se llama, bueno, de hecho, al grupo les puedo mandar el artículo, se llama línea de Tübingen. La van a encontrar con diéresis en la U y es un landmark. Es una forma de ubicar directamente el piso del conducto auditivo interno. ¿Dónde pueden leer de ello? Pues más que nada en artículos. Y pues busquen tal cual al doctor Álvaro Campero, y él le sale con esos artículos. Es un neurocirujano muy conocido. Pero bueno, continuamos para que se quede, para que se responda esa pregunta. Entonces, las flechitas que están entrando son las aferencias y las que salen son las eferencias, ¿sí? Aquí vean, sigan únicamente los colores. El color amarillito de aquí está representando al núcleo facial, ¿sí? Al núcleo motor del nervio facial, ese color amarillito. Y la otra eferencia es esta de aquí. Este va a ser el núcleo salivar superior. El núcleo salivar superior que se encarga de la inervación de las glándulas, ¿ok? Y las dos aferencias que están llegando, vean, son el color azul un poco más clarito y el verde. El azul un poco más clarito desciende hacia el núcleo espinal del trigémino. Vean que el núcleo del trigémino es larguísimo. Bueno, pues hasta esta región del trigémino va a llegar. Y ahora, ¿cuál es su trayecto? Su trayecto es el siguiente. Llega al núcleo espinal del trigémino y lo que va a hacer es ascender y va a decusar a nivel pontino y va a subir ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿En qué región? En una región conocida como BPM, núcleo ventroposteromedial. En este núcleo ventroposteromedial va a estar recibiendo. Ahora sí quiero que se aprendan muy bien que este nervio espinal decusa. La otra aferencia que viene
es el núcleo del tracto solitario, que es la verde que tenemos aquí. Está llegando la información, vean, aquí llega, y del núcleo del tracto solitario se va ipsilateral. ¿A dónde más? A BPM, pero del lado del mismo en que se encuentra, ipsilateral. Entonces, la aferencia del nervio espinal trigeminal decusa es contralateral, mientras que la aferencia del núcleo del tracto solitario que nos da el gusto es ipsilateral. ¿Es importante? Sí, porque la clínica también manda. Si vemos una lesión en el nervio facial en esta parte, en la región pontina, podemos tener la pérdida del gusto en los 2/3 de solo un lado de la inervación ipsilateral. Si vemos una afección ya más grande, podemos tener ageusia, ¿sí? Podemos tener ageusia, que también es la falta de este sentido del gusto, ¿sí? Ageusia. Y eso sería en cuanto a la anatomía interna. Ahora, estos núcleos los vamos a estar viendo una y otra vez, por lo tanto, una manera de aprendérselos, siempre lo he dicho, es como muy fácil aprendértelos si lo vas dibujando. Entonces, aquí les coloqué una imagen que es sacada del... Ay, no se pone, permítanme. Aquí, una imagen que es sacada del Neurosurgical Atlas y que vamos a tratar de ubicarnos muy bien. Entonces, primero que nada, aquí en esta región más posterior. Este es un corte a nivel del puente en la región caudal, en la región más inferior. ¿Cómo lo sé? Porque aquí estoy viendo el glosofaringeo, aquí estoy viendo el nervio vago, aquí estoy viendo el nervio abducens. Es decir, estamos aquí, ¿sí? Donde todavía no han salido estos nervios, porque lo cortamos. Entonces, a ese nivel nos encontramos. Vean, en esta región vamos a encontrar el núcleo del sexto par. Ahora, dentro del tegmento y al mismo nivel y distancia, encontramos dos núcleos pequeños, que son los núcleos salivales superiores. Lateralmente a los núcleos salivales superiores, vamos a encontrar al núcleo del facial. El núcleo del facial tiene que dar su rodilla interna. Vean, su rodilla interna y saldría. Su rodilla interna y saldría. Después, ¿qué sigue? ¿Qué otros núcleos tenemos importantes? Nos falta, ya dijimos el salivar, el núcleo motor. Nos falta, aquí en esta región más lateral, el núcleo espinal trigeminal, el núcleo espinal trigeminal. Y por último, el núcleo que nos da el sentido del gusto. ¿Que cuál es, Leo? La cuerda del tímpano. No, el ¿Sí, núcleo del qué? del gusto. No, del tracto solitario. Exactamente, el Tracto núcleo del tracto solitario. Muy bien. Acuérdate, núcleo del tracto solitario es el del gusto. Núcleo espinal trigeminal, sensación exteroceptiva del oído, ¿sí? Para que no se nos olvide. Entonces, esa es sensibilidad general, mientras que el otro es sensibilidad especial. El gusto es especial. Entonces, muy bien, a quien contestó no alcancé a ver, pero en efecto. Aquí tenemos al núcleo salivar superior y el núcleo salivar superior, perdón, aquí tenemos al núcleo del tracto solitario, que me confundí un poco. El núcleo del tracto solitario va a salir. Entonces, recuerden, el núcleo del tracto solitario es una aferencia. El que dibujamos aquí en verde es una eferencia. ¿Qué más nos falta? Nos falta este que está en negro. El que está en negro es el núcleo salivar superior. Es una eferencia también. ¿Por qué? Porque va a inervar las glándulas, entonces también sale. Y por último, este de acá, el azulito, el núcleo espinal del trigémino. Aquí, esta es una aferencia. Ahora, grábenselo de memoria. Todas las aferencias, todo el componente aferente va a través de ¿qué nervio? El nervio intermedio. Nervio intermedio. Y todo lo eferente a través del nervio facial propiamente dicho. Y así es como ustedes se pueden aprender cómo es la disposición anatómica de los núcleos. De otra manera, no se la van a memorizar. Si tienen memoria fotográfica, pues mis respetos. Esa es como la manera más simple de aprender los núcleos. Y así es como los ubicamos en esta región. ¿Alguna duda? ¿Alguien leyó algo más o diferente la relación anatómica? Muy bien.
Bueno, pues pasamos a la porción sensitiva. La porción sensitiva está dividida en dos, en fibras exteroceptivas, como ya lo mencionamos, y fibras gustativas. A estas fibras exteroceptivas se les conoce como componente sensitivo general aferente. A las gustativas como componente sensitivo especial aferente, porque es especial el gusto, es algo muy raro, no es lo común. Y pues vamos a desglosarlos poco a poco. Componente sensitivo general aferente. Ya lo decíamos, ¿quién lo va a estar recibiendo? General. Si es general, ¿quién lo recibe, Leo? El núcleo espinal del ganglio trigémino. Bien, excelente. El núcleo espinal del trigémino. Lo recibe este de azulito. Entonces, si lo está recibiendo este, ¿qué va a pasar? Va a llegar la sinapsis aquí y va a ascender contralateral. ¿Hacia dónde? Hacia donde ya repetimos, BPM. Y de BPM hacia corteza. ¿Hacia dónde? Hacia corteza 3A, 3B, 1 y 2. ¿Qué es la corteza somatosensorial primaria y cortezas de asociación sensitivas? También se va cierta información. Esto es componente sensitivo general, únicamente presión, incluso dolor se puede transmitir. Todo esto a través de esa conexión. Entonces, este es el componente sensitivo general. Aquí, como lo vemos, pues vamos a hacer un acercamiento. Entra por el foramen estilomastoideo, sigue el trayecto de lo que es el nervio facial, llega a la región cisternal, hace sinapsis con lo que es el núcleo espinal del trigémino, sube, ya vieron, a BPM contralateral y después sube hacia la corteza que somatosensitiva primaria, 3A, 3B, 1 y 2. De esa manera, esa es la vía que está siguiendo. Así se tienen que ir aprendiendo poco a poco las vías de cómo, de dónde inician hasta dónde terminan. Duda con esta vía y duda de qué hace. Esto es 3 páginas simplificadas en 2 segundos. Por eso les pregunto si tienen dudas porque es normal que salgan. Si no, pues está excelente. Vamos bien. Bueno, este fue lo general. Aquí como lo vemos en la corteza somatosensitiva primaria o giro post-rolándico, ¿no? Después de la cisura de Rolando. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? Ok, vale. Continuamos. Componente sensitivo especial. Aferente. Ahora sí vamos a hablar del gusto. Y como ya lo dijo Leo anteriormente, este va a ser por el núcleo del tracto solitario. Como ya también ustedes lo mencionaron, va a ser por el núcleo del tracto solitario. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Vamos a buscarlo como tal. El núcleo del tracto solitario, pues se va a encontrar en esta región. Vean, aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Va a recibir una aferencia ¿de dónde? De los 2/3 anteriores de la lengua. De la lengua viene la información, hace sinapsis con el ganglio submandibular, continúa con el nervio lingual, del nervio lingual se adentra en el cráneo y llega hacia lo que es el tracto solitario. Y del tracto solitario, vean, como es el lado derecho, también asciende ipsilateral, este no decusa, asciende a BPM y esta neurona de tercer orden va a dar origen al axón que conecta con el área gustatoria de la corteza sensitiva. ¿Alguien sabe qué área de Brodmann es? Área de Corvivian-Brodmann. Del gusto. La 43. ¿La 43? Muy bien, la 43. Ambos están correctos. Es el área 43 de Brodmann. Se encuentra precisamente en esta región, en la pars opercularis, inmiscuyéndonos un poco más en el giro postrolántico, si lo levantáramos a nivel insular. Ahí se encuentra esta región o esta área 43 que nos da el gusto a la integración del sentido del gusto per se. Continuamos con gusto rápidamente. Esta imagen se las puse porque pues es muy representativa de que el gusto no solamente va a llegar a áreas somatosensitivas, sino que tiene también relevos talámicos, bueno, hipotalámicos para ser específico. Aquí, talámicos también, tiene relevos en lo que es la amígdala. Aquí es donde relacionamos el sentido del gusto con las emociones también. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que les mencioné son parte de lo que es el sistema límbico y forman el circuito de Furia de Papez si alguna vez lo han leído. En un aspecto general podemos decir qué es lo que rige el comportamiento de un ser vivo y el cómo se ha estudiado, ¿sí? Se le llama circuito de Furia de Papez porque se asoció con lo primero que se descubrió que fue la furia en el ser humano. Entonces, por eso
es que tiene ese nombre, pero realmente tiene muchísimos relevos y es un ciclo completo del cual podríamos hablar durante horas, nada más para establecer esta asociación del gusto con la emoción. Por eso cuando como un pastel de chocolate que me gusta, pues me siento bien, pero cuando me dan, yo qué sé, cilantro, que a mí no me gusta, pues me da náusea, me da un reflejo que no me gusta. Estimula mi amígdala libera noradrenalina, estrés celular y me molesta, ¿sí? Entonces, de esa manera es como relacionamos este sentido del gusto. Y es muy complejo porque, vean, decíamos que los 2 tercios anteriores los da el facial. ¿Qué más tienen que saber? Que el glosofaringeo va a dar el tercio posterior y esta sensación o esta sensibilidad del gusto no solamente es en la lengua, también se da en el paladar blando, y en el paladar blando, en el paladar duro, en la región epiglótica. También tienen componentes de papilas gustativas que pueden captar los sabores, ¿sí? Entonces, los 2 tercios el facial, tercio posterior glosofaringeo, pared de la faringe posterior, el vago incluso se ha denominado. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿qué otro punto es importante? Aquí se los coloqué. ¿Cómo se lleva a cabo este sentido del gusto? Pues esto es como de la bioquímica más básica, donde hablamos de vías directas y una vía de señalización de segundos mensajeros. En una vía directa lo único que vamos a hacer es que vean, todo esto es una papila gustativa. Lo que tienen que saber es que hay canales de sodio. Los canales de sodio propician que la polaridad de la célula se vuelva mayormente positiva. Si se hace positiva, activa estos canales de calcio dependientes de voltaje. Al activar a los canales calcio dependientes de voltaje van a propiciar la liberación de neurotransmisores. Y los neurotransmisores activan al ganglio geniculado, donde están las neuronas pseudounipolares, y pasan el sentido del gusto. Ahora, esta vía directa se ha reportado que lo usan los sabores salado, los sabores amargo, los sabores ácido y el umami. ¿Alguien sabe qué es umami? Siempre se pregunta eso. Nota, hay gente que lo ocupa mucho para la sopa de maruchan. La combinación de todas, ¿no? Hace referencia como al sabor de algo rico, ¿no? Que está en las carnes, Exacto. en los quesos. Exacto, es como delicioso. Ajá. Umami es como de un gusto delicioso. Y se ha reportado mucho con lo que son los aminoácidos. Para ser específico, ¿qué aminoácido? El L-glutamato. ¿Qué significa la L? Levógido. Ajá. Glutamato. Es donde más se ha reportado eso. Entonces, se asocia mucho esa vía con la vía directa. Esos aminoácidos se asocian con la vía directa. Mientras que lo dulce es a través de los 2 tercios anteriores y por vías de segundos mensajeros. Si ya llevaron Pharma, pues está un poco sencillo de entender. Si no, se lo simplifico. Hay un complejo proteico que se llama proteína GS. La proteína GS se encarga de producir adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa transforma el ADP, el ADP en ADP cíclico. En AMP, perdón, cíclico. Aquí está, con M, en AMP cíclico. Una vez que forma el AMP cíclico, este es un segundo mensajero que va a actuar en estos canales de potasio. Los canales de potasio estimulan a lo que son los canales de voltaje dependientes. Y otra vez, aumento la polaridad de la célula. Si es más polar, produzco neurotransmisores y activo al ganglio geniculado. Aquí dice animación en CD, pero no tenemos la animación, por eso se los explico de una manera más sencilla. ¿Alguna duda con el sentido del gusto? 2 vías, vía directa, vía de segundos mensajeros. Prácticamente difusión de canales iónicos. Iones importantes, sodio, calcio. Calcio siempre asócienlo con liberación de neurotransmisores, exocitosis. Y sodio siempre con activación de la célula, despolarización celular. Punto. Así brevemente lo que es el sentido del gusto. Porción motora. Su porción motora se divide, ya sabemos, en fibras somáticas motoras y en fibras secretomotoras. El componente, ¿cómo? Bueno, el componente motor branquial, eferente. Y lo que es el componente motor visceral, eferente parasimpático. Estas son las 2 divisiones que tiene esta porción motora. Ahora, continuamos con esto y empecemos con el motor branquial. En cuanto al motor branquial, ahora sí vamos a entender la musculatura de la cara y que creo que es de lo principal que les gusta saber en lo que es el séptimo nervio craneal, que es
la famosa parálisis facial. Pero bueno, ¿qué tienen que entender? La vía normal. La vía normal va a estar compuesta por una motoneurona superior y una motoneurona inferior, ¿sí? ¿Dónde está la motoneurona superior? Siempre en corteza. ¿Y dónde está la inferior? Depende en la zona que se encuentre. En este caso, la inferior se encuentra en el núcleo motor del facial, ¿sí? Ahí está la motoneurona inferior. ¿Y qué quiero que entiendan y qué tienen que saber puntualmente? Que si hablamos de la cara izquierda, vamos a dividir nuestra cara en tercios. Vamos a hacerlo mejor. Dividimos la cara a la mitad y vamos a dividirla en tercio. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Ahora, ya tenemos dividida en tercios. Si vamos a hablar de la cara izquierda, la mayoría o la mayor parte de la función motora la estaría dando el hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio contralateral. ¿Por qué? Porque el trayecto normal de estas fibras va en este sentido. Viene desde la corteza, baja por la corona radiada, después de la corona radiada, baja por la rodilla de la cápsula interna, después desciende hacia nivel mesencefálico por los 3/5 medios del mesencéfalo y llega a nivel pontino. Y vean este color verde y no lo pierdan de vista. Este color verde da tanto fibras para el mismo lado como fibras para el lado contralateral. Y vean, estas fibras contralaterales terminan en esta región. Terminan en la región superior. ¿Y qué pasa con este tracto amarillito verdoso? Sigue el mismo trayecto, pero vean, también son neuronas que van hacia la región contralateral, pero están inervando esta parte. Todo esto de aquí, que son los 2/3 inferiores de la cara. Entonces, tatúenselo. La corteza izquierda va a estar dando la inervación de los 2/3 inferiores de la cara contralateral, es decir, de la cara derecha. La corteza derecha va a estar dando la inervación de los 2/3 inferiores de la cara izquierda, ¿sí? Es contralateral. ¿Por qué? Porque decusa a nivel pontino. Ahora, ya me dijiste 2/3 inferiores. ¿Y por qué el superior no me lo mencionas? El superior recibe inervación del mismo hemisferio. El superior recibe, si es el hemisferio izquierdo, la región superior del rostro es inervada por el mismo hemisferio izquierdo y también recibe inervación bilateral. Por eso es que en cierta clínica de alguna patología, por ejemplo, supongamos que aquí hay un infarto de toda esta zona, ¿sí? Tenemos un infarto de toda esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a perder la inervación contralateral de estos 2/3 inferiores, que es el lado izquierdo, la comisura labial se cae, se borra el surco nasolabial, se ve aplanado, incluso puede haber una depresión del ojo, ¿sí? En estos 2/3 inferiores, pero mi tercio superior no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque claramente voy a estar perdiendo esta vía de aquí, pero ¿quién me va a compensar la información que no le está mandando el colorcito verde? El color morado. El color morado, que es la corteza ipsilateral, me va a estar compensando la falta de señal que me está llegando a ese hemisferio. Y de esa manera comprendemos por qué en una clínica de infarto de la cerebral media, en la región superior, tendríamos un paciente que tenga la cara caída y que tenga lo que es la región superior indemne. De esa manera es como entendemos la vía normal de un paciente que sufre alguna parálisis facial. ¿Aquí alguna duda? ¿Alguien? Todo bien, Lalo. ¿Segura, Mari? Sí. Vale. ¿Alguien más? Yo, a ver si me escucho. Sí. ¿En qué quiero preguntar? No a ti, obviamente, sino así abierto al público, ¿en qué casos podría haber un daño en el cual se vea toda la cara afectada, toda la mitad de la cara afectada del nervio? En la parálisis de Bell, por ejemplo. Ajá, ¿y qué otro caso?
¿Alguien más? Somos 50 en la reunión. ¿Alguien que haya leído algo acerca de eso? Esa pérdida de todo el lado de la cara se conoce como prosopoplejía. Prosopoplejía. Y es muy importante. Y sí, en una parálisis de Bell, pero hay que ser más específicos. Cuando es periférico, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, sería el daño después de la decusación y ahí afectaría a ambas, bueno, a las tres partecitas que lo dividí. Muy buena respuesta, tal cual. En una, Exactamente, sí es periférico. Pero no, si dale, estamos dale, dale. hablando, si estamos hablando de un daño intranuclear, ¿cómo se vería clínicamente? Perdón, ¿podrías repetir la última partecita? Es que Que si estamos hablando, ¿sí me escucho bien o me estoy trabando? No, sí te escuchas. no, sí, era Ok. yo. Si estamos hablando de un daño intranuclear, ¿cómo se vería clínicamente el paciente? Pues se vería prácticamente igual, ¿no? O sea, se vería como una parálisis periférica porque pues no estaría todos los 3/3 de la cara inervados debido al daño intranuclear. Pero ¿cómo se distinguiría uno del otro? ¿Cómo distinguirías una parálisis periférica de una parálisis intranuclear? Pues en la periférica no habría, pues, por ejemplo, las arrugas frontales y tampoco este, la caída del párpado también estaría. eh, Es que creo que te estás confundiendo con intranuclear con supranuclear. Supranuclear es lo que decía Lalo, simple, se van a perder la inervación de 2/3 inferiores de la cara, teniendo simplemente el tercio superior inervado. Y en una intranuclear se perdería igual, como en una periférica, toda la mitad de la cara dejaría de moverse. ¿Cómo se distingue? Pues ya que vimos la anatomía, que vimos que existe un nervio que está inervando los 2/3 anteriores de la lengua, perdería también el gusto en nuestro paciente. ¿Sí me entendieron? Sí, presté, todo bien. sí, ¿Podrías volver a repetir eso, por favor? ¿Lo repites, por favor? Ok, recuerden la anatomía que estaba hablando Lalo anteriormente. Estaba hablando acerca de que los 2/3 anteriores de la lengua, en cuestión de gusto, no en cuestión de sensación, porque acuérdense que la lengua tiene inervación tanto sensorial como gustativa. Y en gustativa estamos hablando del facial. En sensorial estaríamos hablando del trigémino. Pero ahorita en cuestión de gusto, el facial es muy importante. Pero si perdemos el núcleo por algún daño intranuclear, ¿qué pasaría? Se vería una parálisis como periférica y al mismo tiempo estaríamos perdiendo el gusto de un lado ipsilateralmente hablando del núcleo dañado. Listo, muchas gracias. ok, Gracias. muchas gracias. Vale, entonces ya todo correcto. Es una muy buena pregunta. Prácticamente es clínica y cómo diferenciar cada uno de los aspectos. Hicieron una pregunta en el chat que si es lo mismo hablar de una periférica. Bueno, ahorita vamos a dar la diferencia entre una afección o una parálisis central y una periférica, que sí son muy diferentes. Terminando con la anatomía de este aspecto, nada más para recordarles aquí, vienen vías provenientes de la corteza motora, para que tengan bien puntuales qué vías están viniendo desde la corteza motora. Vean, sí son puntos importantes. Van a venir desde la corteza primaria, corteza motora primaria. Van a venir de la corteza premotora. Van a venir de la corteza motora de asociación.
y van a venir de una estructura muy importante, bueno, de varias estructuras, pero que estas componen no de aspecto motor, sino el cíngulo, por ejemplo. El cíngulo forma parte de el, eh, lo que es el sistema límbico. Entonces, aquí vinculamos también el aspecto emocional. Movimiento voluntario y movimiento emocional, ¿cómo está eso? Ahorita lo vamos a desglosar poquito para que se entienda. Entonces, esto es más sensitivo, ¿sí? Y hablando de emociones. Entonces, ¿de dónde viene toda la información motora hacia el núcleo motor? De corteza motora primaria, corteza premotora, corteza de asociación y corteza del sistema límbico, como el área o el giro del cíngulo. Y pues bueno, todo esto está llegando aquí, como ya lo dijo Preste, una información de CUSA, otra información pasa ipsilateral, lo mismo pasa con el lado contrario, una de CUSA y otra pasa ipsilateral. Y de esta manera, pues da la clínica de los 2/3 inferiores de la cara y los tercios ipsilaterales en la región superior. Hasta ahí, pues sin problemas. Y pues aquí nada más, pues para reafirmar el mismo trayecto del nervio, pero pues esto ya es algo que ya tenemos claro y que ya no les quedó duda como tal. Entonces vamos a continuar. Emociones y expresiones, y esto es a lo que quería llegar. Es un punto muy, muy bonito, incluso, por eso les decía que este nervio es muy artístico, porque propiamente su función la definen como la individualización de las personas. Es decir, como la forma en que la persona se expresa de sí misma a través de sus facciones. De hecho, Duchenne de Boulogne fue uno de los primeros investigadores que le interesó buscar en estos aspectos de la cara. ¿Qué es lo que él hacía? Bueno, él tenía una ideología la cual decía, uno debe ser capaz, como la propia naturaleza, de pintar las líneas expresivas de las emociones del alma sobre el rostro del hombre. Entonces él tenía el concepto de querer provocar una sonrisa real provocada por un estímulo. Por ejemplo, que te cuenten un chiste, que te digan algo alegre, una sonrisa real, él la quería imitar. Y fue uno de los pioneros en utilizar la faradización, que se le nombró así por el científico Faraday. Y en este caso, ¿qué hacía? Hacía una estimulación eléctrica transcutánea para estimular los músculos de la cara. ¿Y qué es lo que buscaba? Generar una sonrisa similar a la que evocamos cuando sentimos felicidad. Y bueno, gracias a sus aportaciones como tal, fue que se distinguieron dos patrones sensitivos, bueno, dos patrones diferentes de la vía voluntaria. Es una vía voluntaria en la cual nosotros, se le conoce como sonrisa piramidal, sonríe para la foto y sonríes, es una sonrisa piramidal. Y la sonrisa emocional, que es la sonrisa mímica, en la cual se evoca por un estímulo de que te cuentan un chiste y tú te ríes. ¿Y qué se dio cuenta este investigador? Se dio cuenta que cuando es una sonrisa real, se ocupa musculatura del orbicular de los ojos y musculatura frontal que no puede ser provocada por nosotros mismos. Nosotros no podemos mover esos músculos para hacer creer que nos estamos riendo de manera real. Esa es una forma de distinguir. Entonces se le conocía como sonrisa piramidal y a la otra como sonrisa de Duchenne. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen como tal aquí tenemos a Duchenne de Boulogne, aquí un zapatero parisiano que se ofreció para la investigación. Vemos cómo estimulan aquí en la región de las mejillas, también región del orbicular de la boca. Y bueno, a final de cuentas se trataba de imitar una sonrisa que vean, la sonrisa se ve totalmente falsa porque no tenemos componente del orbicular de los ojos, ni componente frontal. Entonces eso hace que sea una sonrisa fingida, una sonrisa de Duchenne. De Duchenne, para no escribirlo todo. Y por otro lado, vean, cuando se estimulaban las regiones superiores de la cara, esto era lo que pasaba. No se generaba una sonrisa tal cual, sino que se generaba una aberración. Parecía que el paciente se encontraba asustado, aterrorizado, porque no podemos manipular nosotros a través de la voluntad estos músculos que se encuentran en estas regiones. Y bueno, esta imagen, que es muy bonita, que es del zapatero parisiano, después de que le contaran un chiste y pues se alegró. Entonces, de esa manera, vemos cómo es una sonrisa real porque hay componente ocular, hay componente de la boca, vemos también el pliegue nasolabial, como se marca, y todo esto nos apunta que es una sonrisa totalmente verdadera. Y bueno, aquí se surgieron las hipótesis desde ese entonces, eso ya es viejísimo, de que hay una vía de movimiento voluntario que se da propiamente por la corteza y las vías piramidales,
hay un sistema para la expresión emocional que se da a través de las vías extrapiramidales y que surgen de estructuras subcorticales, como los núcleos de la base, como el hipotálamo, como el giro del cíngulo. Entonces, ¿a qué nos lleva? A que puede existir una paresia voluntaria y puede existir una paresia emocional. ¿Y esto a qué se refiere o por qué paresia voluntaria y emocional? Vamos a verlo. Ahora sí, con esta imagen, si se pone la imagen, aquí, ya está. Vean, tenemos una paresia motora facial y una paresia motora emocional. ¿Cuál es la diferencia? En la paresia motora facial, lo que tenemos dañado es la voluntad de hacer el movimiento muscular. Al paciente de aquí le dijeron, sonríe. Y al momento de sonreír vemos que su boca, su comisura labial está hacia abajo, está caída, no tiene fuerza, está parética, tiene debilidad en esa zona. Entonces tiene una paresia motora facial. Pero ¿qué pasaba cuando le contaban algo alegre o le contaban un chiste? Vean cómo la comisura se eleva a pesar de que tenga parálisis facial. Esto dio pauta para determinar que existe una disociación entre la parálisis voluntaria, la que yo quiero generar, y la que se evoca por un estímulo espontáneo, como lo es un chiste o algo gracioso que nos evoca esa sensación de felicidad. Y como sucedía en este caso, también sucede a la inversa. Puede haber una paresia motora emocional, donde nosotros le decimos al paciente, sonríe, y va a sonreír y te enseña todos los dientes. Pero cuando tú le cuentas un chiste, vean la comisura de la boca de este paciente. Está hacia abajo. Esto nos habla de una paresia motora de tipo emocional, ¿sí? Porque no funciona cuando hay una evocación por un estímulo gracioso. Entonces, ¿alguna duda con este aspecto de las emociones y las expresiones? Es un tanto complejo, pero es un punto de neurociencias muy bonito y muy artístico sobre todo. Todo bien, Lalo. Va. Bueno, ya casi vamos a terminar y entrar con lo que es propiamente la clínica. De hecho, ya a partir de esto se entra en la clínica. Y veamos, ahora sí para diferenciar las lesiones centrales de las periféricas. Decíamos que propiamente para hablar de, como de esta clínica, hay que ver lo que es la corteza, donde encontramos la motoneurona superior, el núcleo, donde encontramos la motoneurona inferior. Ya no voy a explicar esta de acá porque esta ya la entendieron, que es el aspecto normal. Vamos a entender cómo se afecta la motoneurona superior. Si me dices que está afectada la motoneurona superior, toda la motoneurona superior está a nivel cortical, corteza, mientras que la motoneurona inferior, puede cambiar de sitio. En este caso es el núcleo motor del facial, ya lo sabemos. Se está perdiendo la conexión desde la corteza hasta la región contralateral del núcleo facial. No existe, no hay. Si no existe, ya decíamos que la corteza contralateral inerva los 2/3 de la cara inferior del otro lado. Entonces, en este caso es la corteza derecha, el paciente que va a tener los 2/3 inferiores de la cara caídos. ¿Y el tercio superior qué pasa? En este caso, no pasa nada, porque puede ser compensado. Sí podemos tener anormalidades, como vean, las arrugas de aquí no son tan simétricas, pero la información que no está mandando el colorcito verde, aquí, se está compensando con el color morado de la corteza de la otra región. Entonces, de esa manera, el músculo de la región superior no se ve afectado, solo los 2/3 inferiores. Y listo, de esa manera entendemos que cuando es una parálisis central, afectamos a la motoneurona superior, ¿sí? Cuando es una parálisis central, se afecta el trayecto de la corteza al núcleo. Y cuando es una parálisis periférica, como ya lo dijo mi compañero Ángel, puede ser a nivel intranuclear, puede ser en el trayecto del nervio que está inervando a dicho músculo. Y ahora sí, en una motoneurona inferior, como nos explicó como estamos bloqueando esta línea, y como ya también Mari lo entendió, estamos bloqueando tanto la vía que viene del mismo lado como la vía contralateral. Quiere decir que no se recibe nada de inervación en el lado izquierdo de la cara. Y vean, hasta el párpado se ve abolido, se pierden las arrugas de lo que es la región frontal, la comisura labial está hacia abajo, se pierde este surco naso labial y toda la cara está abolida, que se conoce como
Prosopoplejía. Prosopoplejía. Que es la abolición total del lado de la cara, en este caso el lado izquierdo. Entonces esa es la diferencia principal entre una lesión central y una periférica, ¿sí? La central, por lo general, siempre te dicen que va a tener afección únicamente los 2/3 inferiores y la periférica de todo, pero hay que hacer excepciones. Ya si te metes en neurología muy puntual, hay casos donde no puede suceder esto, donde puede incluso pasar lo contrario y del mismo lado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Esta es tanto clínica como de lesión de motoneurona superior y de motoneurona inferior. Hasta aquí solo hablamos de la porción, hasta aquí solo hablamos de la porción motora. Ahora, un fenómeno que le gusta mucho explicar a mi amigo es el fenómeno de diasquisis. ¿Qué es el fenómeno de diasquisis? Este es un fenómeno en el cual se genera una atrofia o una degeneración de cierta zona distal y genera un efecto en un sitio que se encuentra lejos de esta región. Ahora, ¿cómo sucede esto? Por ejemplo, un fenómeno de diasquisis a nivel del cerebro, aquí, de la estructura cortical, si tenemos un infarto en esta región, un fenómeno de diasquisis cruzada sería que la lesión se ve también en lo que es el nervio facial. ¿Por qué el nervio facial se va a ver lesionado? Porque todo lo que no se usa se atrofia. Entonces no está mandando señalización. De esta manera, el núcleo facial se ve atrofiado y ya, aunque le esté llegando información del mismo lado, no va a pasar correctamente y no va a inervar. Esos son los fenómenos de diasquisis. Siempre que tienes una lesión, se asocia mucho a infartos, siempre que tienes una lesión en un sitio que tiene una conexión funcional con otro lugar, la conexión funcional a la que llega, como ya no recibe su información, ya se queda como inservible, porque no tiene quien le mande la señal. A eso se le conoce como fenómeno de diasquisis, afección de un área lejana a una lesión afectada por una patología en ese in situ. Entonces es un fenómeno de diasquisis y aquí se ve muy claramente. Puede suceder esto. Y pues para dejarlo claro. Ahora en motoneurona superior, pues, ¿qué vamos a ver? Pues en lo general vamos a ver afectada pues todo este complejo que conecta con el núcleo. Pero ¿qué pasa? El núcleo sí sigue pasando información. Entonces, en motoneurona superior no vamos a tener afectadas ni las glándulas, no vamos a tener afectadas la acusia, no vamos a tener afectada lo que es la secreción lagrimal. Pero ¿qué pasa en una motoneurona inferior? Todas las funciones que hemos visto, tanto de cuerda del tímpano, de nervio petroso mayor superficial, de los movimientos de la cara, se van a perder. Y en motoneurona inferior se pierde ¿qué? Todo el lado de la cara. Se pierde todo el lado de la cara. ¿Qué también se va a tener? Se va a tener hiperacusia porque no tenemos el estapedio funcionando. ¿Qué más se va a perder? Se va a perder lo que es la inervación del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua ipsilaterales. ¿Qué más se va a perder? Vamos a perder también la secreción glandular, tanto de las lagrimales como las sublinguales y submandibulares. Es decir, el paciente va a tener la boca seca y el ojo seco. Entonces, eso es importante para tenerlo en cuenta. Motoneurona superior, podemos recuperar casi todo lo de abajo porque solo estamos perdiendo como tal la información que nos está llegando de la corteza, que aún así se dice poco, pero es muy importante. Esa afección de motoneurona superior nos puede dar un signo también muy claro, que es un signo de percusión a nivel de la parótida que se conoce como signo de Chebostek. El signo de Chebostek se reporta como una tetania en los músculos cercanos a la cara por percusión del plexo parotidio en esa región. ¿Se da por qué? Por una lesión de motoneurona superior muy asociada a lo que es el signo de Tinel, que nos reporta una afección a nivel cortical. Entonces, no es tan específico, pero sí para que lo tengan en cuenta. Y de esa manera terminamos de ver lesiones en el nervio. Y esto es lo que nos daría una parálisis facial. Ahora, me preguntaron dentro del mensaje para qué querían saber. Querían saber la parálisis facial, cuáles eran su etiología y se los voy a decir brevemente. La parálisis facial, ya vieron, es una afección periférica del nervio facial. Podemos tener afección central, podemos tener afección periférica y nos va a dar una clínica
diferente. Ahora, su etiología puede ser la principal, idiopática, parálisis de Bell. Toda parálisis de Bell es idiopática, no se asocia a ninguna otra patología. Así es parálisis de Bell. Sir Charles Bell fue si no me equivoco, escocés, que se encargó de estudiar esto y era artista. Entonces, él describió todas estas rutas de los músculos faciales. Entonces, de esta forma, es importante entender este proceso, ¿sí? Sir Charles Bell describe lo que es la parálisis de Bell, que es idiopática. No se sabe por qué. Y la otra es la secundaria. En cuanto a la secundaria, puede ser por un traumatismo, puede ser por infecciones, puede ser infecciones como cuáles, como ya lo vimos, virus de herpes zóster, Ramsay Hunt, virus de, VIH, virus de Epstein-Barr. También tenemos asociada lo que es la enfermedad de Lyme, la borreliosis, está muy asociada a lo que es parálisis facial. Otras etiologías, tumores pontinos, gliomas pontinos, tanto supranucleares como infranucleares, gliomas pontinos se pueden dar. Tumores del ángulo pontocerebeloso, un neurimoma del acústico muy relacionado con lo que es neurofibromatosis tipo 2 principalmente. También puede haber neurofibromatosis tipo 1, pero la 2 está muy asociada a tumores. ¿Sí? Es la que más expresa tumores bilaterales. Entonces, esa es otra clínica de parálisis facial, pero que ya no me afecta dentro del tronco, me afecta a nivel periférico. Me da cierta clínica. Entonces, esas son ciertas etiologías que se pueden tener. Tratamiento del paciente, pronóstico, pronóstico es muy bueno en la parálisis de Bell, tienen un 85% de recuperación, hay una regeneración como tal del nervio y el tratamiento es con corticosteroides. Después de 72 horas después de presentar esta sintomatología, se le dan corticosteroides como prednisona y si en casos de que sea muy grave, se les dan antivirales como aciclovir o vanciclovir. Y de esa forma, pues es otro de los tratamientos que te ayuda para manejar esta enfermedad. Y pues tienen muy buenos resultados en la parálisis idiopática, en la de Bell, en la que es secundaria, cómo se cura tratando la enfermedad subyacente. El tumor, el infarto pontino, el infarto cerebral, etc. De esa manera, pues también va muy asociado el pronóstico. La regeneración suele ser del nervio facial muy buena, pero esta regeneración también nos genera otra anomalía del movimiento que se conocen como sincinesias. Supongo que las escucharon. Las sincinesias son movimientos que se juntan a otro movimiento. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pacientes que tienen una regeneración del nervio facial, cuando hablan o a la hora de comer, al abrir la boca, presentan contracciones del orbicular, ¿sí? Cuando mueven un músculo de la región inferior, por ejemplo, también se les mueve un músculo de la región superior. Se le llama sincinesias porque sin significa unión y cinesia significa movimiento. Entonces quiere decir que son movimientos aunados. Al yo mover la boca, también estoy moviendo una región de mi párpado, por ejemplo. Eso se da porque la restauración de lo que es el nervio, cuando se recupera, es aberrante. Es de una manera en la cual es anómala y no se restaura correctamente esa región del nervio. Entonces, hay que avisarle también al paciente que, pues, como pronóstico puede tener esas sincinesias. El componente eferente parasimpático, ya para más rápido, que es lo último, era lo que estábamos diciendo. A partir de lo que es el núcleo salivar superior, se van a inervar las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, que van a dar la secreción salival y van a dar el lagrimeo del ojo. Entonces, para no meternos tanto en eso, y aquí vemos cómo llega a la región de la glándula lagrimal y acompaña con el nervio petroso profundo en esta región para adentrarse en no solo la inervación de estas glándulas, sino que también da la rama para la mucosa nasal y para el paladar duro y blando. Entonces es muy importante. Y por último, ya la evaluación clínica. Al evaluar es importante poner énfasis en las 5 funciones principales, que son la expresión facial, la individualización de la persona. Tenemos lo que es el gusto, el componente sensitivo especial de los 2/3 anteriores de la lengua, la sensibilidad somática del oído externo, el estribo y la inervación secretomotora. Y como sé que pues, no todos aprendemos de la misma manera, pues aquí les hice una mnemotecnia pues, sencilla que dice, es un gusto saber explorar inteligentemente, que nos habla de explorar la expresión facial, el gusto, la sensibilidad del oído externo, la funcionalidad del estribo y la inervación secretomotora. Así, como breve.
Si les sirve, pues espero que sea de mucha ayuda. Y ahora sí, la expresión facial, no olvidemos nuestra semiología básica. Semiología a partir de inspección, palpación. Desde que el paciente nos está hablando, nosotros tenemos que ver asimetrías, cómo son las arrugas de la cara, si la comisura labial está desviada, borramiento del surco naso labial. Todo esto lo tenemos que ir explorando. Si hay una caída del párpado, inspección, ya lo estamos viendo, lo estamos valorando. Ahora sí, palpación y empezamos con técnicas exploratorias. Le podemos pedir al paciente que eleve la mirada. De esta manera propiciamos que se abra un poco más el orbicular de los párpados, que abra la boca. De esta manera propiciamos igual que apriete los labios y nosotros ejercemos resistencia, como se ve en la imagen C. No tenemos que abrirlos porque se ejerce una resistencia como tal. Otro sería el B, que es para el orbicular de los párpados, lo cierra con fuerza y nosotros no tenemos que poder levantarlo. De esa manera, pues evaluamos la expresión, cierre los ojos y a partir de otras maniobras que vamos a ver más adelante. Entonces, propiamente la expresión facial la evaluamos así, con pura inspección. Ahora aquí les traje unas imágenes que pues lo asocian mucho. Por ejemplo, esta es una paciente que se le pedía que sonriera y que también abriera un poco más los ojos y vemos una prosopoplejía en el lado derecho de la cara. Tiene todo abolido. Vemos que se pierden las arrugas de la zona superior. Aquí no están. Vemos que se pierde este surco. Tampoco está. Hay una caída de esta comisura labial y vemos que aquí está borrado también. El párpado no está caído, pero todos los signos nos apuntan a una lesión de tipo de motoneurona inferior o una parálisis periférica. Y aquí en el otro lado únicamente se pedía del componente del ojo, que abriera un poco más el ojo. Y vean, aún así se nota la diferencia entre la comisura izquierda, cómo está hacia abajo, y el ojo izquierdo, cómo se va hacia abajo. Y eso sería en cuanto a la exploración de la simetría facial. Otros pacientes, aquí vemos claramente, la comisura bucal está hacia abajo, mientras que en el lado izquierdo se encuentra de manera correcta. Y por último, esta paciente que tiene un síndrome, bueno, no es un síndrome, es un signo que se le conoce como signo del piramidal, el cual se da por afección progresiva supranuclear, una parálisis progresiva supranuclear y degeneración córtico-basal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una excitación de lo que es el músculo piramidal en esta región y del músculo elevador, lo que hace que tenga una cara de asombro. Ajá. Y en la región inferior se llega a detectar cierta hipotonía y le da esa cara que es como de que está asombrado o como asustado. Entonces eso se conoce como signo del piramidal. Y por último, bueno, el gusto. En el gusto, pues ya la exploración es muy sencilla. Tenemos que evaluar lo que son los 2 tercios anteriores con lo que es lo salado y lo dulce. Lo dulce usamos sacarosa y lo salado usamos cloruro de sodio. Para lo amargo usamos quinina y para lo ácido usamos ácido cítrico. De esa manera evaluamos los 4. Entonces, aquí como lo vemos en el lado izquierdo, la doctora le está preguntando qué sabor es el que percibe, es de acuerdo a lo que le esté dando. Si las respuestas son correctas, es que pues, está totalmente correcto. En 2 tercios anteriores de la lengua es el nervio facial y los demás, pues la epiglotis y tal, puede ser dado por el nervio vago, por ejemplo, por el nervio glosofaríngeo en esta región, y etcétera. De esa manera, mi compañero Preste también les dijo que la lengua tiene inervación. Tiene